César Augusto fue el primer emperador de Roma, pero cuando se trataba de comida, era un hombre de gustos simples. En lugar de deleitarse en los festines lujosos disfrutados por los emperadores romanos posteriores, prefería una dieta simple de pan, pescado, higos y queso fresco como esta receta de 2000 años de antigüedad, que es para un predecesor de la mozzarella. No es ningún secreto que amo la historia. Sin embargo, ¿sabías que también disfruto los videojuegos? De hecho, he pasado gran parte de las últimas 2 décadas de mi vida jugando la civilización de Sid Meier. Comencé en la universidad con Civilization 3 y ahora voy a jugar Civilization 7 porque está disponible para comprar y descargar hoy. Así que, siendo un entusiasta de este juego, cuando se acercaron para patrocinar un video, realmente estaba muy emocionado, principalmente porque es el ajuste perfecto para el canal. El juego se trata de construir un imperio a través de diferentes épocas de la historia humana y, cuando se trata de construir imperios, nadie lo hizo mejor que César Augusto, el primer emperador de Roma. Es uno de los muchos líderes con los que puedes jugar en el juego y pensé que era perfecto para hacer un video sobre él porque aunque fue uno de los mejores líderes que Roma jamás produjo, cuando se trataba de comer tenía hábitos bastante plebeyos. El antiguo biógrafo, Suetonio, escribió que era un comensal ligero, pues no omitiría ni este detalle y por regla general prefería la comida del pueblo, especialmente el tipo de pan más grueso, pequeños peces, queso fresco prensado a mano y higos verdes de la segunda cosecha. Y no esperaba a la cena, comía donde y cuando sentía hambre, un hombre a mi medida. No tanto la parte del pan grueso, sino la de comer cuando tengo hambre. Así que con esta descripción en mente, pensé que recrearía uno de los alimentos que menciona Suetonio, el queso. El queso debe hacerse con leche pura que sea lo más fresca posible. Por lo general, debería cuajarse con cuajo obtenido de un cordero o un cabrito e igualmente bien con savia fresca de un árbol de higo. La menor cantidad de cuajo que requiere un cubo de leche pesa 1 denario de plata. Se espolvorea con sal triturada. Algunos trituran piñones verdes y los mezclan con la leche y la cuajan de esta manera. El método de hacer lo que llamamos queso prensado a mano es el más conocido de todos. Cuando la leche está ligeramente coagulada en el cubo y aún caliente, se rompe y se vierte agua caliente sobre ella y luego se moldea a mano. Entonces, el proceso, especialmente la parte de ponerla en agua caliente y luego formarla a mano, es muy similar a cómo se hace la mozzarella moderna hoy en día. Ahora no son lo mismo. La palabra mozzarella ni siquiera apareció hasta el siglo XVI y la mayoría de la mozzarella, al menos en Italia, se hace con leche de búfala, que no tenían en Italia en el antiguo Imperio Romano, pero definitivamente es un predecesor de la mozzarella. Entonces, para esta receta necesitarás medio galón o 2 litros de leche entera. Ahora, esta leche puede ser de oveja, vaca o cabra. Estoy usando leche de vaca porque era lo que estaba disponible, y puede ser pasteurizada, pero no puede ser ultra pasteurizada. Ese proceso hace cosas extrañas que hacen que no produzca queso tan bien. También no puede ser homogeneizado por la misma razón. Por lo tanto, es posible que tengas que buscar especialmente aquí en los estados solo leche pasteurizada no homogeneizada. Por lo general se le llama leche con crema en la parte superior o algo así. Luego una 1/8 cucharadita de cuajo diluido en 2 cucharadas de agua y puedes usar cuajo animal o vegetal. Menciona ambos. El cuajo animal generalmente proviene del estómago de un joven sin destetar. Animal como una vaca o un chivo, que es una cabra o un cordero, pero también menciona diferentes formas de lo que esencialmente son cuajos vegetales hechos de savia de higo, pero también menciona aceite de cártamo y algunas otras cosas, así que cualquiera de los dos funciona. Luego también necesitas una cucharada de sal marina y media taza de piñones. Entonces, ¿por qué piñones, preguntas? No estoy completamente seguro. Sin embargo, tengo una teoría. Entonces, cuando estás haciendo la mayoría de los quesos modernos, usas algún tipo de ácido para acidificar la leche. Cuando se trata de mozzarella, generalmente es ácido cítrico. No tenían eso en la antigua Roma. Tenían vinagre y otras cosas que podrías usar, pero resulta que los piñones harán lo mismo. No estoy exactamente seguro de cuánto va a necesitar, así que vamos a probarlo.
Entonces, va a ser diferente nuevamente que la mozzarella hoy porque el ácido cítrico es lo que le da esa elasticidad. Esto no tiene eso. Entonces primero toma los piñones y aplástalos ligeramente y ponlos en una olla grande y luego vierte la leche sobre ellos. Lo dejé reposar durante unos 20 minutos para dejar que los piñones hagan lo que creo que es su cosa, y luego retiré cualquier trozo de piñón flotando en la parte superior. En este punto, coloca la olla a fuego medio y revolviendo lleva la temperatura hasta unos 95 grados Fahrenheit o 35 Celsius. Luego retíralo del fuego y agrega el cuajo. Ahora quieres asegurarte de que el cuajo se incorpore completamente, pero no quieres revolver demasiado porque tan pronto como lo agregues, comenzarán a formarse cuajadas y no quieres romperlas. Así que revuélvelo muy suavemente y luego, una vez que esté incorporado, cúbrelo y déjalo. Ahora, si estás usando ácido cítrico o vinagre, solo toma unos 10 a 12 minutos para que las cuajadas se separen completamente del suero. Eso no me sucedió. Tomó unos 25 minutos e incluso entonces las cuajadas no estaban tan suaves como la mayoría de las versiones modernas, pero se separaron lo suficiente como para que pudiera cortarlas en cuadrados de aproximadamente 1 pulgada. Realmente, las cuajadas estaban en un punto intermedio entre un queso de granjero y una mozzarella. Una vez que están cortadas, de nuevo revuélvelas muy suavemente en el suero y déjalas reposar durante otros 5 minutos mientras las cuajadas caen al fondo. Luego necesitamos separar las cuajadas y el suero, así que drena suavemente el suero a través de un colador hasta que solo te queden las cuajadas. Luego añade la sal y trabaja eso en las cuajadas. Colamella dice que esto ayudará a extraer más suero. Luego, deja reposar las cuajadas durante unos minutos más, mientras calientas una olla de agua a unos 170 grados Fahrenheit o 75 grados Celsius, y una vez que esté caliente, viértela sobre las cuajadas, solo lo suficiente para cubrirlas. Remueve suavemente las cuajadas en el agua caliente y el agua va a estar bastante caliente, por lo que puedes usar guantes o una cuchara si es necesario, y las cuajadas deberían comenzar a derretirse juntas. Ahora, la cantidad de líquido que mantienes en el queso realmente depende de ti. Pero cuanto más exprimas, más firme será el queso, y a medida que lo formas, si comienza a ponerse demasiado firme y se desmorona, simplemente agrega más agua caliente y se volverá a unir. Colamella realmente no especifica cuándo está listo el queso, pero solo tomó unos minutos convertirlo en una masa que mantuvo su forma, así que en ese punto realmente está listo para comer, pero solo tienes unos días para comerlo. Se echa a perder bastante rápido incluso en el refrigerador, tal vez 5 días como máximo, y en la antigua Roma no tenían refrigeradores, así que simplemente lo mantenían en agua y realmente necesitaba ser comido el mismo día, tal vez al día siguiente. Por eso Suetonius dice que era queso fresco húmedo el que comía el emperador Augusto. A menudo, todo lo que llegamos a aprender sobre las figuras históricas son los hitos principales en su vida. Matrimonios, agitación política, batallas ganadas y perdidas, ese tipo de cosas. Pero debemos recordar que cada persona a través de la historia era igual de complicada como nosotros. Tenían sus pequeñas peculiaridades, sus pequeños gustos y pequeñas antipatías, y por eso estoy agradecido que esas pequeñas antipatías y gustos del emperador Augusto fueron escritos por Suetonio. Ahora, Suetonio era increíblemente parcial y a menudo introducía sus propias opiniones sobre las cosas y dirigía la narrativa a sus propios fines y, sabes, no era el mejor historiador. Realmente no siempre se basaba en hechos como algunos historiadores posteriores, pero hace una lectura muy interesante y nos da una imagen más completa del carácter de algunas de las personas de las que habla, como Augusto. Además, voy a referirme a él como César Augusto a lo largo de todo, aunque originalmente su nombre era Octaviano. No obtuvo el nombre de Augusto hasta que tenía alrededor de 35 años, pero por simplicidad voy a hablar de él como Augusto todo el tiempo. Ahora, así como tenía 2 nombres diferentes, también tenía 2 lados muy diferentes de su personalidad. Algunos dicen que disfrutaba de la opulencia y tenía un estilo de vida lujoso, mientras que otros dicen que era muy sencillo en sus gustos. Algunos dicen que era generoso y amable, y otros dicen que era cruel y draconiano. También me encanta que la dicotomía de su carácter se refleje cada vez que se presenta en Civilization VII.
Cuando conoce a otro líder, dice: «Soy Octavio Augusto César, un simple primer ciudadano y emperador del mundo», pero lo dice en latín y me encanta eso. Los diseñadores del juego incluso prestaron tanta atención al detalle para que su pronunciación del latín no sea la del latín eclesiástico, latín de la Iglesia de años posteriores, sino del latín clásico hablado en el primer siglo a.C., Roma, que sería con una C fuerte. Así que en lugar de César lo pronuncia Augustus Caesar. Y la atención al detalle es precisamente, según el mismo Suetonio, porque incluye una sección completa en su biografía de Augusto sobre los hábitos alimenticios del emperador y los hábitos de entretenimiento. Comienza hablando de una cena en particular, una cena opulenta que Augusto organizó llamada la Cena de los 12 Dioses. Y era un asunto privado, pero se corrió la voz, y el público, cuando se enteró de esta cena, quedó horrorizado. Causó bastante revuelo. Esencialmente, todos los invitados se presentaron vestidos como dioses y diosas. Augusto estaba vestido como Apolo, y así que cuando la gente se enteró de esto, pensaron que era sacrílego. El papel de Apolo fue interpretado de manera lasciva por el impío César. Hizo a Mary en una mesa preparada para la depravación grosera. Se decía que incluso los dioses estaban tan molestos que volvieron sus rostros de la tierra y el propio Júpiter, burlándose de su trueno, huyó de su trono dorado. No ayudó que este banquete tuviera lugar durante un periodo en el que la gente de Roma y sus alrededores estaban pasando por una hambruna, por lo que al día siguiente llevó a la gente a gritar en las calles que los dioses se han tragado todo el grano y César es Apolo verdadero, pero es el Apolo de los tormentos. Suetonio empareja esto con otra crítica al emperador, diciendo que tenía una particular predilección por las estatuas corintias de bronce, tanto que lo llevó a hacer quizás algunas cosas poco escrupulosas en torno a las prescripciones. Las prescripciones eran listas de ciudadanos romanos que fueron declarados proscritos, y hubo una prescripción particular que se emitió durante el tiempo del segundo triunvirato, el de Marco Antonio, Lépido y Octaviano, el futuro Augusto. Bueno, cuando tu nombre se ponía en esta lista, no solo se te declaraba proscrito, sino que todas tus posesiones eran confiscadas, y se supone que algunos nombres fueron puestos en la lista por Augusto Octaviano, quienes en sus posesiones tenían una gran cantidad de estatuas de bronce corintio que, una vez confiscadas, encontraron su camino hacia la colección de Augusto, a quien le gustaba coleccionar cosas. Una de las cosas más interesantes que creo es que le gustaba coleccionar huesos de dinosaurios, aunque Suetonio dice que en Caprae coleccionó los monstruosos esqueletos de monstruos marinos y terrestres extintos, llamados los huesos de gigantes. Pero mientras Suetonio incluye todas estas críticas en su biografía, también dice que Augusto refutó fácilmente todas ellas. Eran calumniosas y una forma en que refutó su amor por la opulencia y el lujo fue que cuando estuvo en Egipto fue al palacio de los Ptolomeos y no tomó ninguno de los finos muebles. Todo lo que tomó fue una sola copa de ágata, así que eso desmiente que le gustaban las cosas finas. Caso cerrado. Aunque Suetonio dice que había dos críticas a Augusto que ni él mismo podía refutar. Una era la lujuria promiscua incluso después del matrimonio, y la otra era que amaba el juego. Suetonio dice que no solo jugaba durante la Saturnalia cuando estaba permitido, sino prácticamente todos los demás días del año también, principalmente durante las comidas, algo que él mismo admitió libremente. Augusto escribió: mi querido Tiberio, cenamos con la misma compañía y jugamos como viejos durante toda la comida, tanto ayer como hoy, y durante el transcurso de 5 días de este juego durante las comidas perdí 20,000 sestercios, aunque eso fue porque como de costumbre mostré un excesivo espíritu deportivo, pero así es como me gusta. Mi generosidad me ganará una gloria inmortal, seguro, y también es humilde. En realidad, se supone que era bastante generoso, al menos si eso significaba que podía seguir jugando. Siempre que organizaba una cena, le daba a cada invitado 250 denarios solo para que pudieran apostar con ese dinero mientras comían, algo así como dinero semilla. Así que eso debió haberle costado bastante, porque organizaba muchas fiestas, aunque sus fiestas eran solo para la élite.
Parece que era un poco snob y prestaba especial atención al nivel de una persona en la sociedad al invitar a diferentes personas a cenar y al ubicarlas en la mesa. Valerius Mesala escribe que Augusto nunca invitó a un liberto a cenar, con la excepción de Menas, y solo cuando iba a ser honrado por haber traicionado la flota de Sextus Pompey y entregado en poder de Augusto. Y estas cenas, con sus listas de invitados sofisticados, eran bastante agradables. Pero Augusto, quien quería asegurarse de que la gente lo viera como generoso, pero no ostentoso, se aseguró de que la cena constara de 3 platos o de 6 cuando estaba en su momento más lujoso. No había extravagancia innecesaria, pero sí un ambiente muy alegre. Era conocido por su habilidad para involucrar en la conversación general a los invitados que permanecían en silencio o hablaban en voz baja. También animaba la comida con músicos y actores, o incluso artistas ambulantes del circo, aunque los más comunes eran los narradores profesionales, por lo que en Civilización 7 Augusto es una excelente opción tanto para una expansión militar como para una victoria cultural. Son esos narradores, pero probablemente Augusto mismo se perdía muy a menudo a los narradores profesionales porque se decía que solía llegar tarde y salir temprano. Siempre déjalos queriendo más, o al menos hazles pensar que estás demasiado ocupado en asuntos de estado para disfrutar de los 6 platos, y aunque 6 platos pueden parecernos mucho a nosotros, no era nada para el festín de un emperador romano. Se decía que Vitelio, sobre quien hice un video hace unos años, tenía docenas de platos en cada comida, cada uno costando más que el anterior, pero eso no quiere decir que Augusto fuera tacaño. Como dije, disfrutaba siendo generoso, especialmente durante los festivales. A menudo regalaba obsequios a sus invitados en las cenas durante épocas como la Saturnalia, y a veces estos regalos podían ser ropa cara o incluso monedas de oro y plata, aunque a veces podían ser tela de pelo, esponjas, atizadores, tenazas y otras cosas bajo nombres engañosos de doble sentido. Un ejemplo de esto sería que tendría 2 regalos y los daría a 2 personas diferentes diciendo que ambos tenían que ver con una cena y una persona abriría el suyo y sería una nueva toga o un vestido destinado a usar en una cena. La otra persona abre el suyo y es un pedazo de bistec crudo. A los romanos les parecía hilarante este tipo de cosas. Te conseguí un regalo, pero es terrible. ¿No es eso divertido? Aunque supongo que no está tan lejos de la moderna fiesta del elefante blanco, así que los antiguos romanos son como nosotros. Pero, francamente, creo que el juego y la entrega de regalos con malas intenciones eran necesarios para mantener a Augusto ocupado en estas comidas, ya que él en realidad no comía en ellas. A menudo se decía que, además del hecho de que tenía gustos simples, él comía entre comidas. Picaba y pastaba incluso mientras viajaba. Escribió varias cartas diciendo cosas como comí un poco de pan y algunas dátiles en mi carruaje y mientras volvía a casa desde la Regia en mi litera devoré una onza de pan y algunas bayas de un racimo de uvas de carne dura. Así que esencialmente arruinaba su apetito y estaría totalmente lleno para cuando llegaran sus invitados, pero aún así iba al comedor y los observaba comer, lo cual no es nada espeluznante, solo sentado allí viendo a alguien más comer. Espera, eso es literalmente lo que sucede aquí en el canal. De todos modos, también se decía que no bebía demasiado vino. Durante el asedio de Mutina, tenía la costumbre de no beber más de 3 copas de vino en la cena, lo que puede parecer mucho vino, pero los antiguos romanos diluían su vino, así que probablemente no era tanto. E incluso más tarde en la vida, cuando desarrolló un gusto particular por el vino retiano, dijo que nunca bebería más de medio litro, y si alguna vez excedía esto, se induciría a vomitar. Sensato. Y durante el día, si se encontraba sediento, probablemente debido a todos los vómitos, en lugar de beber agua o vino como una persona normal, humedecería su garganta con un poco de pan mojado en agua fría o comería una rodaja de pepino, un brote de lechuga joven o una manzana agria fresca o seca. Definitivamente el hombre era complejo. Ahora es difícil saber realmente cómo era Augustus como persona, porque, como dije, los escritores de la época estaban menos interesados en los hechos y más interesados en crear una narrativa, y no ayuda que el propio Augustus fuera el rey de la propaganda. Se trataba de hacer que la gente lo viera de la manera en que él quería ser visto, como todos hacemos, pero él era realmente muy bueno en eso.
Mientras se convertía en el único gobernante de un imperio, también exaltaba las virtudes de la República y el gobierno del Senado. Ganó a la gente organizando festivales, construyendo carreteras y algunos de los monumentos más grandes que Roma conocería, mientras al mismo tiempo promulgaba leyes como penalizar a las mujeres que no se volvían a casar dentro de los 6 meses después de un divorcio, no permitir a los senadores casarse con alguien cuyos padres hayan sido alguna vez actores y prohibir a los soldados casarse en absoluto. Inauguró la Pax Romana, un largo período de relativa paz, mientras al mismo tiempo desterraba básicamente a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él o a cualquiera que considerara desagradable, incluyendo al poeta Ovidio. Lo desterró de Roma y nunca le permitió regresar. Finalmente, el destierro de Ovidio fue revocado por la ciudad de Roma en 2017, hace 8 años. Aunque quizás nada muestra esta doble naturaleza de Augusto más que la forma en que trató a sus tropas. Se decía que era muy generoso con ellos. También se ocupó de ellos, dándoles beneficios después de que dejaron el ejército. Por otro lado, los castigaría sin piedad, incluso utilizando un castigo que se usaba muy poco en los siglos previos a este período, la diezmación. Cuando parte de una cohorte, que es una unidad de 480 soldados, huiría durante la batalla, serían divididos en grupos de 10. Estos hombres sortearían y el hombre que perdiera sería golpeado hasta la muerte por los otros 9. Luego, a esos 9 se les cambiaría su ración semanal de trigo por cebada. Parece un castigo un poco desigual, pero muestra cuán poco aprecio tenían los antiguos romanos por la cebada. Por lo general, solo se alimentaba a los animales y esclavos, pero supongo que fue esta naturaleza inflexible lo que hizo a Augusto el Grande. Conquistador y líder que fue, por eso en Civilization 7 es una excelente opción para un líder si quieres dominar el mapa. Algo que voy a hacer tan pronto como termine de probar este antiguo queso romano. Y aquí estamos, el queso fresco moldeado a mano que disfrutaba el emperador Augusto. Así que es agradable y suave, y puedes ver que aún está húmedo. Lo aprieto y sale un poco de suero, pero aún está firme, se mantiene unido. No es elástico como una mozzarella moderna, o muchos quesos modernos, pero tampoco es desmenuzable. Se estira y se rompe, se estira y se rompe. Además, está amarillento, lo cual es interesante, posiblemente debido a la leche. Fue una especie de leche amarillenta la que utilicé. De cualquier granja. No sé qué les están dando de comer a sus vacas. ¿Algo amarillo? Maíz tal vez, no lo sé. Es un buen queso. Sabe mucho a mozzarella. Muy suave. Tiene un toque a nuez. De nuevo, no sé si eso es la leche o los piñones. Pero es más, hay algo en ese sabor. También es más masticable. Tiene un poco de rebote, Pero es bastante bueno. Tengo curiosidad de cómo se derretiría. No creo que lo haga, pero sería realmente bueno con solo algo. Pan grueso, sardinas y higos frescos, que es como a Augusto le gustaba. Así que puedo verte la próxima vez en Degustando Historia.